Un peleador mexicano viaja solo, sin cámaras, sin fanfarria, al otro lado del mundo. Llega a Tayikistán, un país de Asia Central donde nadie habla su idioma, donde cada rostro en la arena va a gritar en su contra, donde el rival es un excampeón del mundo que pelea en su propia casa. Lo que nadie esperaba es que ese mexicano iba a protagonizar uno de los knockouts más brutales del año. Pero lo que de verdad nadie esperaba es lo que pasó después. Alguien intentó que esa pelea no existiera, que no apareciera en ningún registro, que se borrara, como si nunca hubiera ocurrido. ¿Por qué querrían desaparecer una eliminatoria mundial? ¿Qué intereses se movieron detrás de las sombras? Si te quedas hasta el final de esta historia, vas a entender por qué este combate sacudió los cimientos del boxeo profesional y por qué hay gente muy poderosa que preferiría que tú nunca te enteraras de lo que pasó esa noche en Dushanbe. Para entender la magnitud de lo que ocurrió el 16 de febrero de 2024, primero hay que conocer al hombre que cruzó medio planeta con los puños como único pasaporte. Eduardo Núñez nació el 25 de julio de 1997 en Ajome, un municipio de Los Mochis, en el corazón de Sinaloa. Sinaloa, tierra que ha dado al mundo algunos de los peleadores más rudos de la historia del boxeo mexicano. Tierra de gente que no se raja. Tierra donde los niños aprenden a apretar los dientes antes de aprender a leer. Desde chiquito, Eduardo se metió en un gimnasio. No era un gimnasio bonito con equipo reluciente y espejos de pared a pared. Era un gimnasio de barrio, con costales remendados, guantes compartidos y un calor que te derretía el alma. Pero ahí, entre el sudor y la pobreza, nació un talento que iba a sacudir al mundo entero. Le pusieron Sugar como apodo. Y no era casualidad. Eduardo tenía algo que muy pocos peleadores poseen, una dulzura técnica que contrastaba salvajemente con la brutalidad de sus manos. Porque Eduardo Núñez no ganaba peleas. Eduardo Núñez destruía rivales. Cada uno de sus 26 triunfos hasta ese momento había terminado antes de la campana final. 26 peleas, 26 knockouts, 100% de efectividad. Una estadística que suena inventada, que parece sacada de una película de Hollywood, pero que era tan real como el dolor que sentían sus rivales cuando caían a la lona. Su única derrota había sido en 2018, una decisión ajustada en 6 asaltos contra Hiram Gallardo, cuando apenas estaba comenzando. Desde entonces, 17 victorias seguidas, todas por la vía rápida, ningún rival durando más de 10 rounds. El gimnasio de los Cochules, en Los Mochis, se convirtió en su segundo hogar. Ahí, rodeado de peleadores que compartían el mismo hambre de gloria, Sugar fue puliendo un estilo que combinaba la agresividad clásica del boxeo mexicano con una inteligencia táctica poco común. No era solamente un pegador, era un estratega con dinamita en los puños. Eddie Hearn, el promotor británico de Matchroom Boxing, lo fichó en mayo de 2023 y desde el primer momento supo que tenía entre manos algo especial. Lo describió como un peleador con un coeficiente intelectual boxístico altísimo, un tipo capaz de lanzarse a la boca del lobo sin pestañear. Pronto iban a ponerlo a prueba exactamente en eso. Al otro lado del mundo, en Tayikistán, esperaba un monstruo, Shavkatzon Rakhimov, apodado Sher Khan, como el tigre de El Libro de la Selva. No era cualquier rival. Era un excampeón mundial de peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. En noviembre de 2022, Rakhimov había protagonizado una remontada épica al noquear a Zelfa Barrett en el 9º asalto en Abu Dhabi para coronarse campeón vacante de la FIB. Fue una victoria espectacular que lo colocó en la cima del mundo. Su reinado, sin embargo, fue breve. En abril de 2023, el galés Joe Cordina le arrebató el cinturón en Cardiff en lo que muchos consideraron la pelea del año. Una guerra de trincheras, donde ambos dejaron pedazos de su alma en el ring. Rakhimov llegaba a la pelea contra Núñez con sed de venganza. Quería recuperar lo que sentía que le pertenecía, y lo quería hacer en su casa, frente a su gente, en Dushanbe, la capital de Tayikistán, un país donde el boxeo es casi una religión, un país donde Rakhimov era tratado como un héroe nacional, como un guerrero que representaba el orgullo de toda una nación. Su récord era de 17 victorias, una derrota y un empate, con 14 knockouts. Era una máquina de destrucción con experiencia de campeonato mundial, y ahora tenía todas las ventajas: la localía,
el apoyo del público, la familiaridad con el terreno, todo estaba diseñado para que Rakhimov arrasara con cualquiera que se atreviera a cruzar su camino. La Federación Internacional de Boxeo había ordenado una eliminatoria final para determinar quién sería el retador mandatorio al título de las 130 libras. Originalmente se intentó organizar un torneo eliminatorio con 4 peleadores, pero nadie quiso enfrentar ni a Rakhimov ni a Núñez por separado. Eso dice mucho. Cuando los peleadores de élite rechazan enfrentarte, es porque saben lo que les espera. Así que la FIB decidió que la eliminatoria final sería directa. Rakhimov contra Núñez. El ganador se ganaría el derecho de retar al campeón. La promotora rusa RCC Boxing superó la oferta económica de Matchroom para quedarse con los derechos de la pelea. Eso significaba que el combate se haría en territorio de Rakhimov. Para Sugar Núñez, esto representaba viajar miles de kilómetros desde Sinaloa hasta un rincón de Asia Central, donde todo estaría en su contra. El clima, el público, los horarios, la comida, el idioma, todo. Pero si algo define a los boxeadores mexicanos es precisamente eso, la capacidad de ir a cualquier parte del mundo y pelear como si estuvieran en su sala. México ha construido su leyenda boxística sobre los hombros de guerreros que nunca dijeron que no a una pelea difícil. Julio César Chávez lo hizo, Salvador Sánchez lo hizo, Marco Antonio Barrera y Eric Morales lo hicieron. Ahora le tocaba a Eduardo Núñez demostrar que esa sangre guerrera seguía corriendo por las venas del boxeo mexicano. El evento fue bautizado como IBA Champions Night, y aquí es donde la historia empieza a ponerse turbia. La IBA, la Asociación Internacional de Boxeo, es una organización con un pasado oscuro. Antes se llamaba AIBA, y durante décadas controló el boxeo amateur mundial, incluyendo los Juegos Olímpicos. Pero en los últimos años, bajo la presidencia del ruso Umar Kremlev, la organización fue expulsada por el Comité Olímpico Internacional por falta de transparencia y vínculos financieros cuestionables, particularmente con Gazprom, la gigantesca empresa energética estatal de Rusia. El COI la consideró demasiado corrupta para organizar el boxeo olímpico. Y eso es decir mucho, viniendo de una organización que no se caracteriza exactamente por su pureza. A pesar de esta reputación manchada, la IBA comenzó a organizar eventos de boxeo profesional en países de la antigua Unión Soviética. Eventos con peleas de 8, 10 y 12 rounds, con títulos en juego, con boxeadores de primer nivel. Todo parecía legítimo sobre el papel. La pelea entre Núñez y Rakhimov era una eliminatoria oficial reconocida por la FIB. Tenía un referee estadounidense, Mark Nelson, experimentado y respetado. Tenía jueces certificados. Tenía todo lo que necesitaba para ser considerada una pelea profesional de campeonato. Y sin embargo, como vas a descubrir más adelante, alguien decidió que esta pelea no merecía existir en los registros oficiales. Imagínate por un momento lo que significa ser Eduardo Núñez en enero de 2024. Tienes 26 años, vienes de un pueblo en Sinaloa, has noqueado a cada rival que te han puesto enfrente. Tu promotor, uno de los más poderosos del mundo, te dice que tu siguiente pelea va a ser en Tayikistán. Tayikistán, un país que la mayoría de la gente no podría ubicar en un mapa. Un país donde vas a estar completamente solo, sin el rugido de una afición mexicana que te empuje, sin los gritos de tu familia desde las primeras filas. Y tu rival no es cualquiera, es un ex campeón mundial que va a pelear como un animal acorralado porque necesita esta victoria para volver a competir por el título que le quitaron. Las casas de apuestas pusieron a Núñez como ligero perdedor. La lógica era simple. Rakhimov tenía más experiencia a nivel mundial, peleaba en casa, y su estilo de presión constante podía ser problemático para cualquiera. Las predicciones de la comunidad de Tapology reflejaban esa tendencia. El 70% de los usuarios apostaron por Rakhimov. Solo el 30% creía en el mexicano. Pero esos números no medían algo que no se puede cuantificar con estadísticas. El corazón de un sinaloense con hambre de gloria. Eduardo empacó sus maletas, se despidió de su familia en Los Mochis y emprendió un viaje que cruzaba océanos y continentes. Desde Sinaloa hasta Dushanbe hay más de 13,000 kilómetros de distancia. Múltiples escalas, cambios de avión, diferencias horarias brutales. Para cuando Sugar pisó tierra tayika, su cuerpo ya había sido sometido a un castigo que ningún sparring podría replicar. Pero su mente estaba clara. Sabía exactamente lo que tenía que hacer.
La noche del 16 de febrero de 2024 cayó sobre Dushanbe con un frío que cortaba los huesos. La arena estaba repleta, cada butaca ocupada por un fanático tayiko que había venido a ver a su héroe recuperar el camino hacia el título mundial. Las banderas de Tayikistán ondeaban por todas partes. Los cánticos en tayiko retumbaban contra las paredes del recinto. Era un ambiente hostil en toda la extensión de la palabra. El tipo de ambiente que hace que muchos peleadores visitantes se achiquen, que pierdan la confianza, que empiecen a dudar antes de que suene la primera campana. Y entonces salió Eduardo Núñez. Caminó hacia el ring con una calma que desafiaba toda lógica. No había nerviosismo en sus ojos, no había duda en sus pasos. Llevaba consigo el peso de toda una tradición, de cada peleador mexicano que alguna vez cruzó una frontera para demostrar de qué estaba hecho, de cada niño sinaloense que alguna vez soñó con ser campeón del mundo mientras golpeaba un costal roto en un gimnasio sin aire acondicionado. Sugar subió las escaleras del ring, se santiguó y miró directamente a los ojos de Rakhimov. El tayiko le devolvió la mirada. Dos guerreros, dos mundos, un solo ring. Cuando Rakhimov hizo su entrada, el lugar se vino abajo. El rugido del público fue ensordecedor. Cientos, miles de personas gritando su nombre, cantando, golpeando las barreras metálicas con las manos. Rakhimov absorbía esa energía como una esponja. Cada grito lo hacía sentir más invencible. Caminaba hacia el ring como un general entrando a su campo de batalla. Sabía que esta noche tenía que ganar. No solo por él, sino por toda la nación que lo estaba mirando. El referee Mark Nelson llamó a ambos peleadores al centro del ring. Les dio las instrucciones. Ambos se tocaron los guantes brevemente, un gesto de respeto entre gladiadores que saben que los próximos minutos van a ser una guerra sin cuartel. La campana sonó y el infierno se desató. Desde el primer segundo, Eduardo Núñez dejó claro que no había viajado 13,000 kilómetros para jugar a la defensiva. Se lanzó hacia adelante con una determinación que tomó por sorpresa a Rakhimov y a todo el público. El tayiko esperaba a un mexicano cauteloso, uno que tanteara el terreno antes de comprometerse. Se equivocó. Sugar fue directo a la guerra. Sus primeros golpes buscaron el cuerpo de Rakhimov. Ganchos cortos a las costillas, rectos a la zona blanda del estómago. Cada impacto calculado para ir minando las piernas y la resistencia de su rival a lo largo de los rounds. Rakhimov respondió con combinaciones rápidas, usando su velocidad de manos para intentar mantener a Núñez a distancia. Conectó varios jabs limpios y un par de rectos de derecha que hicieron que el público estallara en aplausos. Pero había algo en la actitud de Núñez que resultaba inquietante. Cada golpe que recibía parecía no afectarle. Seguía caminando hacia adelante, absorbiendo los impactos con la misma naturalidad con la que uno respira. Su quijada parecía hecha de un material que la ciencia aún no ha descubierto. Los primeros 3 rounds fueron un intercambio furioso. Rakhimov movía bien las manos, lanzaba combinaciones de 3 y 4 golpes, usaba su movilidad para crear ángulos. Pero Núñez cortaba el ring con una inteligencia que desmentía su estilo, aparentemente primitivo. Cada vez que Rakhimov intentaba escapar hacia las cuerdas, se encontraba con Sugar bloqueándole la salida. Cada vez que intentaba girar hacia la izquierda, ahí estaba el mexicano cortándole el paso. Era como intentar escapar de tu propia sombra. En el cuarto round, Núñez comenzó a encontrar su distancia ideal para los golpes al cuerpo. Mientras Rakhimov se concentraba en proteger su rostro, Sugar le martillaba las costillas con ganchos que sonaban como truenos. Cada impacto hacía que Rakhimov exhalara involuntariamente, como si le sacaran el aire de los pulmones con un pistón. El trabajo al cuerpo del mexicano era metódico, casi quirúrgico. No lanzaba golpes salvajes al azar. Cada uno tenía un propósito. Cada uno era una inversión para los rounds que vendrían después. El quinto y sexto round trajeron momentos de auténtico drama. Rakhimov, sintiendo que el ritmo de la pelea se le escapaba, decidió plantar los pies y pelear por dentro. Fue una decisión valiente pero peligrosa. En la corta distancia, los dos pegadores se encontraron intercambiando golpes sin protección, como dos toros chocando cuernos en mitad de la plaza. El público enloquecía con cada intercambio. Los gritos subían de volumen, las banderas se agitaban con más fuerza. Rounds de alarido,
como los llamaron después los cronistas, donde quedó patente que además de ser tremendos pegadores, ambos tenían una quijada de hierro. Pero en el boxeo, la quijada de hierro tiene un límite, y los golpes al cuerpo tienen una forma de erosionar ese límite que ningún otro tipo de golpe puede replicar. A partir del séptimo round, algo empezó a cambiar en la dinámica del combate. Algo sutil al principio, casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero devastador para quien lo sufría. Rakhimov comenzó a bajar el ritmo. Sus piernas, que durante los primeros 6 rounds lo habían mantenido en movimiento constante, empezaron a pesarle. Esos ganchos al cuerpo de Núñez estaban cobrando factura. Cada respiración de Rakhimov era un poco más costosa que la anterior. Cada paso lateral requería un esfuerzo un poco mayor. Y Núñez lo sabía. Como el depredador que huele la sangre de su presa, Sugar intensificó su presión. No le dio ni un segundo de descanso. Cuando Rakhimov intentaba tomar aire, ahí estaba el mexicano presionándolo contra las cuerdas con otra ráfaga de golpes al cuerpo seguidos de potentes ganchos al rostro. La combinación era devastadora. El cuerpo para bajar la guardia, la cabeza para hacer daño. Un patrón que Sugar repitió round tras round con la precisión de un relojero suizo. Los rounds 8 y 9 fueron una especie de montaña rusa emocional. Rakhimov, con la desesperación del guerrero que siente cómo se le escapa la victoria, encontraba ráfagas de energía al principio de cada asalto. Salía del rincón con combinaciones rápidas y precisas, como si hubiera encontrado un segundo aire entre rounds. Sus jabs conectaban limpiamente. Sus rectos cruzaban la guardia de Núñez. Y por momentos, los fanáticos tayikos recuperaban la esperanza. Gritaban como si cada golpe de Rakhimov fuera el que iba a cambiar la pelea. Pero la realidad era cruel. Cada vez que Rakhimov lograba un buen momento, Núñez respondía con algo mejor. Absorbía las tormentas iniciales de cada round con una resistencia sobrenatural y luego contraatacaba con golpes que hacían retroceder a Rakhimov. Los últimos 90 segundos de los rounds 8 y 9 fueron territorio exclusivo del mexicano. Sugar conectaba sus golpes más devastadores cuando Rakhimov ya no tenía piernas para moverse ni gas para contraatacar. Era una tortura lenta, sistemática y profundamente profesional. Para el final del noveno round, algo había cambiado definitivamente en los ojos de Rakhimov. Esa chispa de confianza que tenía al principio de la pelea se había apagado. En su lugar había algo que se parecía peligrosamente a la resignación. No es que hubiera dejado de intentar. Seguía lanzando golpes, seguía moviéndose, seguía peleando, pero su cuerpo estaba empezando a traicionarlo. Los ganchos al hígado de Núñez habían hecho un daño acumulativo que ninguna cantidad de corazón podía compensar. El 10º round fue, paradójicamente, el mejor de Rakhimov en la segunda mitad de la pelea. Como el animal que encuentra su última reserva de energía cuando sabe que está luchando por sobrevivir, el tayiko salió con todo. Durante los primeros 2 minutos de ese asalto, Rakhimov boxeó como el campeón que alguna vez fue. Movió la cabeza, lanzó combinaciones precisas, usó su jab para mantener distancia. El público, que había ido perdiendo volumen conforme avanzaba la pelea, volvió a rugir. Por un instante, pareció que Rakhimov podía darle la vuelta a la pelea, que la magia de pelear en casa iba a obrar un milagro. Pero Núñez, con esa tranquilidad que solo tienen los que han nacido para esto, aguantó la embestida y cerró el round con los golpes más contundentes. Cuando sonó la campana del 10º asalto, Sugar caminó hacia su esquina con la misma calma con la que había caminado hacia el ring al principio de la noche. Rakhimov, en cambio, se desplomó en su banquillo. Su equipo le echaba agua, le daba indicaciones, intentaba insuflarle vida para lo que quedaba. Pero todos en la arena sabían lo que estaba pasando. El mexicano estaba destrozando al héroe local, pieza por pieza, golpe por golpe, round por round. Había un detalle que hacía esta situación aún más extraordinaria. Eduardo Núñez nunca había llegado a un 11º round en toda su carrera profesional. Ninguno de sus 26 rivales anteriores había sobrevivido más de 10 asaltos. Estaba entrando en territorio desconocido, pero en lugar de mostrarse inseguro o cansado, Sugar parecía más fresco que nunca, como si acabara de empezar la pelea, como si los 10 rounds anteriores no hubieran existido.
Esa resistencia física no se entrena. Esa resistencia viene de un lugar mucho más profundo. Viene de la necesidad, de saber que esta es tu única oportunidad y que no hay margen para desperdiciarla. La campana del 11º round sonó y todo el recinto contuvo la respiración. Había algo en el ambiente que todos podían sentir. Esa electricidad que precede a los momentos que cambian carreras, que definen legados, que se quedan grabados en la memoria colectiva del boxeo para siempre. Núñez salió de su esquina como un huracán. No hubo tanteo, no hubo precaución. Fueron 17 segundos que destrozaron la noche. Sugar acorraló a Rakhimov contra las cuerdas con una velocidad que parecía imposible después de 10 rounds de guerra. El tayiko, con las piernas de plomo y el cuerpo castigado por más de 30 minutos de golpes al cuerpo, intentó cubrirse. Levantó los guantes, pegó los codos al torso, trató de protegerse como un náufrago que se aferra a los restos de su barco. Pero Núñez lanzó una andanada de golpes que era imposible de contener. Derechas al costado de la cabeza, ganchos al hígado, combinaciones de 5 y 6 golpes sin pausa, sin respiro, sin piedad. Cada golpe del mexicano buscaba un hueco, encontraba un ángulo, hacía daño. Rakhimov empezó a ceder. Su cuerpo se doblaba con cada impacto al torso. Su cabeza rebotaba con cada golpe a la mandíbula. Los brazos que lo protegían se iban aflojando como las cuerdas de un puente que se rompe. El público, que había vitoreado a su héroe durante toda la noche, guardó un silencio sepulcral. Sabían lo que estaba pasando. Sabían que estaban viendo el final. Algunos no podían mirar. Otros se cubrían la boca con las manos. Un niño en las primeras filas agarraba la mano de su padre con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El referee Mark Nelson observaba la escena desde apenas 1 metro de distancia. Sus ojos iban del rostro de Rakhimov a los puños de Núñez y de vuelta. Cada segundo era una evaluación. Cada milésima era una decisión entre dejar que la pelea continuara o proteger la vida de un peleador que ya no podía defenderse. Rakhimov no estaba devolviendo golpes. Ya no estaba peleando. Estaba sobreviviendo. O intentando sobrevivir. Sugar no le dio ni un respiro. Cada centímetro que el tayiko retrocedía, el mexicano lo avanzaba. Cada vez que Rakhimov intentaba agarrar para buscar una pausa, Núñez se zafaba y volvía a castigarlo. Y entonces, a los 17 segundos del 11º asalto, Mark Nelson tomó la decisión. Se lanzó entre los dos peleadores, extendió los brazos y detuvo la masacre. Knockout técnico. Victoria para Eduardo Sugar Núñez. El mexicano de los Mochis, Sinaloa, acababa de hacer lo impensable. Viajar al otro lado del planeta, entrar a la cueva del león y devorarlo. Lo que pasó en los segundos posteriores al knockout fue un estallido de emociones que solo el boxeo puede generar. Núñez se arrodilló en medio del ring y se persignó. Las lágrimas corrían por su rostro cubierto de sudor y sangre ajena. Había dejado todo. Cada gota de sudor derramada en el gimnasio de los Cochules. Cada madrugada, cada día lejos de su familia, cada sacrificio, todo había valido la pena. Con 27 victorias, las 27 por nocaut y una sola derrota en su historial, Eduardo Núñez acababa de consolidarse como el retador mandatorio al título mundial superpluma de la FIB. El sueño de ser campeón del mundo estaba más cerca que nunca. A miles de kilómetros de distancia, en Inglaterra, la celebración tomó un giro inesperado y cómico. Eddie Hearn, el promotor de Matchroom Boxing, estaba viendo la pelea en vivo desde su casa. Cuando Sugar conectó la andanada final y el referee detuvo el combate, Hearn saltó de su asiento en un arranque de euforia y se golpeó la cabeza contra una maceta de barro que colgaba del techo. El impacto fue tan fuerte que la maceta se rompió en pedazos y Hearn empezó a sangrar profusamente. Frank Smith, el director ejecutivo de Matchroom, grabó el momento y lo subió a Instagram. Hearn, limpiándose la sangre de la cabeza con una toalla, mientras los restos de la maceta yacían esparcidos por el suelo. Los médicos le recomendaron 2 puntos de sutura, pero Hearn se negó porque, según sus propias palabras, la historia no era lo suficientemente buena con solo 2 puntos. A pesar de la herida,
El promotor británico no cabía de emoción y calificó la actuación de Sugar como algo increíble, una pelea candidata a pelea del año. Pero la verdadera bomba no cayó esa noche. Cayó en los días y semanas siguientes, cuando la comunidad del boxeo se dio cuenta de algo perturbador. BoxRec, la plataforma considerada durante décadas como el registro oficial del boxeo profesional, respaldada por la Asociación de Comisiones de Boxeo de Estados Unidos, no registró la pelea. No apareció en el récord de Núñez. No apareció en el récord de Rakhimov. No apareció en la lista de eventos de febrero de 2024. Era como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Como si esos 11 rounds de guerra, esa hazaña monumental de un mexicano en tierra extranjera, no merecieran ni una línea en la base de datos más importante del boxeo mundial. Los foros de BoxRec se incendiaron. Fanáticos de todo el mundo exigían respuestas. Un usuario escribió 3 días después de la pelea preguntando por qué BoxRec había ignorado completamente la cartelera. Otro señalaba que las casas de apuestas principales sí habían listado el evento, lo que confirmaba que era una pelea profesional legítima. Pasaron semanas sin respuesta. Pasaron meses. Para marzo, los usuarios seguían preguntando. Para mayo, 3 meses después de la pelea, la frustración era palpable. La gente quería saber si Núñez sería clasificado en el top 5 después de su victoria. Pero BoxRec seguía sin actualizar nada. Alguien en el foro escribió con amargura que si BoxRec quería seguir siendo considerado una fuente legítima, no podía ignorar eliminatorias de campeonato mundial basándose en disputas burocráticas. La raíz del problema era profunda y revelaba las grietas de un deporte fracturado por guerras de poder. BoxRec tenía un conflicto con la IBA. La IBA organizaba sus eventos bajo la categoría IBA Pro, una denominación ambigua que no encajaba limpiamente en las categorías tradicionales de boxeo profesional. BoxRec argumentaba, sin decirlo explícitamente, que las peleas de la IBA no cumplían sus criterios para ser registradas como combates profesionales. Pero la realidad era más compleja y más política que eso. El Consejo Mundial de Boxeo había cortado lazos con BoxRec. El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, fue contundente en sus declaraciones. Acusó a BoxRec de haber perdido el rumbo, de tomar decisiones arbitrarias sobre qué peleas registrar y cuáles no, y de actuar en beneficio propio. Según Sulaimán, comisiones de boxeo de México, Nicaragua, Argentina, Italia y Polonia habían enfrentado situaciones donde BoxRec simplemente decidía no registrar los resultados de una cartelera completa. Y lo más grave, si un boxeador era noqueado y eso no se registraba, podía volver a pelear antes de que se cumpliera la suspensión médica obligatoria, poniendo en riesgo su salud y su vida. La Asociación Mundial de Boxeo también se distanció de BoxRec, que respondió eliminando todos los registros de títulos de la AMB de su base de datos. De la noche a la mañana, cientos de peleas titulares desaparecieron. BoxRec, la plataforma que se suponía debía ser el archivo neutral e imparcial del boxeo, estaba tomando partido en guerras políticas que no le correspondían. Y en medio de ese fuego cruzado, la pelea de Eduardo Núñez quedó como una de las víctimas más visibles de esta lucha de egos y poder. Lo más irónico es que la FIB sí reconoció el resultado. Para la federación que realmente importaba, la que otorgaba el título que Núñez buscaba, la victoria era completamente válida. Sugar era el retador mandatorio oficial. Pero en BoxRec, el sitio que consultaban millones de aficionados para verificar récords, Eduardo Núñez seguía apareciendo sin esa victoria, como si nunca hubiera ido a Tayikistán, como si nunca hubiera destruido a un excampeón mundial en su propia casa. Fue un acto de negligencia que rozaba el borrado histórico. La polémica con la IBA tenía raíces que iban mucho más allá del boxeo profesional. En agosto de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París, la IBA protagonizó uno de los escándalos deportivos más grandes del año, cuando organizó una conferencia de prensa caótica para cuestionar la elegibilidad de 2 boxeadoras. El COI ya había expulsado a la IBA de la organización del boxeo olímpico, calificándola como una entidad sin transparencia y con vínculos financieros cuestionables. La sombra de Umar Kremlev, el presidente ruso de la organización con respaldo de dinero de oligarcas, se extendía sobre todo lo que tocaba la IBA. Y esa sombra, injustamente, también cayó sobre peleas legítimas como la de Núñez contra Rakhimov, Los Mochis, Sinaloa,
Celebró la victoria de su hijo pródigo, en los barrios donde Eduardo creció, donde los niños jugaban en calles de tierra y soñaban con salir de la pobreza a puñetazos. La noticia se esparció como pólvora. El chico del gimnasio de los Cochules acababa de noquear a un excampeón del mundo al otro lado del planeta. La prueba viviente de que no importa de dónde vienes, lo que importa es hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y Sugar estaba dispuesto a llegar hasta el fin del mundo si era necesario. Con esa victoria, México sumó 7 campeones mundiales activos. El nombre de Eduardo Sugar Núñez se inscribió junto a los de Canelo Álvarez, el zurdo Ramírez y otros guerreros que mantienen la bandera tricolor en lo más alto del boxeo mundial. Pero para quienes siguieron su carrera desde el principio, el momento definitorio no fue la noche en Yokohama. Fue aquella noche helada en Dushanbe, cuando un muchacho de los Mochis viajó al fin del mundo. Destrozó a un excampeón del mundo en su propia casa y luego tuvo que pelear contra un sistema que intentó borrar su hazaña de los libros de historia. Esa es la historia completa de Eduardo Sugar Núñez contra Shavkat Rakimov. Una historia de puños, de sangre, de viajes imposibles y de victorias que nadie puede arrebatar. Una historia que el sistema intentó silenciar, pero que el ring gritó con cada golpe. Porque pueden borrar una pelea de una base de datos, pueden ignorarla en un sitio web, pueden pretender que no ocurrió, pero no pueden borrar las marcas en el rostro de Rakimov, no pueden borrar las lágrimas de Sugar en el centro del ring, no pueden borrar lo que México vio esa noche, a uno de los suyos, solo, al otro lado del mundo, demostrando una vez más que cuando un mexicano sube al ring, no importa dónde esté, siempre pelea como si estuviera en casa.